desenchufado, digamos que soy un hombre nuevo, igual que usted en apariencia, libre. Felicidades. Gracias. Pero, como usted bien sabe, las apariencias engañan, lo que me lleva a pensar en el motivo por el que estamos aquí. No estamos aquí porque seamos libres. Si estamos aquí es porque no lo somos. No existen motivos para huir ni hay razón para negar el objetivo, porque ambos sabemos que sin un objetivo no existiríamos. Es el objetivo lo que nos ha creado. El objetivo nos vincula. El objetivo nos motiva, nos guía, nos mueve. Es el objetivo lo que nos define. El objetivo nos mantiene unidos. Buenas tardes, aquí y ahora comienza el programa Cyber Day, ese programa que tanto gusta de servicios de inteligencia y seguridad internacional, y como cada lunes aquí en Sino tenemos a nuestro gran amigo y colaborador de este espacio, Sergio Farras, al cual le vamos a dar ya la bienvenida. Sergio, muy buenas tardes y bienvenido, pues una semana más a tu casa aquí, CL Radio New Light TV. Sergio, pues con mucho calor aquí desde La Orotava, Tenerife, Islas Canarias. Yo no sé cómo estará por Barcelona, coméntanos. Pues aquí igual, mucha calor, muchas horas de calor seguidas y se está haciendo largo este verano, sí, sí. Bueno, pues sí, largo se nos va a hacer el verano después de las noticias que nos traes cada noticia tú cada lunes que nos hace largo el verano. No, sí, nos hace muy largo el verano. A ver, sí, Sergio, hoy en otro apartado siempre de este espacio, ¿no?, de Cyber Day hacia una cultura de servicios de inteligencia, hoy vamos a hablar, pues bueno, de algo que ya tenemos prácticamente encima. Coméntanos un poco, adelántanos de qué vamos a hablar hoy. Pues hoy hablaremos de Rusia y el corte de gas hacia Europa, ¿no?, hacia el continente europeo, que lo califican como un chantaje energético o como un acto de guerra. Entonces, ya dentro del espionaje y la geopolítica del conflicto, ¿no? Y sobre todo, ¿qué pasa así mismo con el corte de gas ruso? Claro. Claro, pero Sergio, empieza ya las preguntas. ¿Qué es? ¿Un chantaje energético o prácticamente ahí detrás hay algo que podemos ver como puede ser un acto de guerra? Claro, eso es lo que más o menos quieren. Incluso lo ha calificado el presidente Zelensky como un arma de destrucción masiva si verdaderamente la Federación Rusa, Vladimir Putin, pues hace un corte de gas a Europa todo el invierno, ¿no? Lo que tenemos claro es que de momento se nos empieza un invierno con el gas ruso cortado de momento, ¿no? A diferencia de nuevas negociaciones que pueden haber. Claro, el corte de suministro del gas ruso a Europa pone en jaque a la economía de la eurozona, como sabemos, ¿no? A pesar de las reservas de combustible acumuladas. En todos los países tenemos reservas acumuladas, pero que son reservas que igual pueden durar 3 meses, ¿no? Y lleva a una nueva fase del enfrentamiento entre Bruselas y Moscú por la invasión de Ucrania, ¿no? La cancelación indefinida del suministro de gas ruso a Europa Occidental
por el gasoducto Nord Stream 1, dispara la tensión entre la Unión Europea y Rusia, ¿no? Las cosas están un poco calentitas, ¿no? Vaga la redundancia. Y añaden mayor incertidumbre a la crisis económica ya galopante que se vive en el viejo continente. O sea, todos los países demuestran bastante asustada a la ciudadanía, los políticos pues no saben muy bien por dónde va a salir la cosa también, ¿no? No por menos anticipado ese paso de Rusia significa que la guerra de Ucrania llega ya a los hogares e industrias de Europa, cuidado. Son la gente, pues, como digo, está teniendo miedo porque no solamente llega a los hogares, sino también a las fábricas y a toda la industria, claro, que precisa energía para funcionar, ¿no? Para funcionar, ¿no? Y que es urgente algún tipo de acuerdo que ponga fin al conflicto. O sea, todos quieren ya una solución ya, por decirlo de alguna manera. La suspensión por la estatal rusa Gazprom, como todos sabemos, es la empresa estatal de la Federación Rusa que suministra la mayoría del gas a Europa, ¿no? Con ese flujo de gas, alegando supuestos trabajos de mantenimiento, o sea, cuando cortaron, alegaron que supuestos trabajos de mantenimiento se habían roto algunos aparatos, ¿no? Se produjo pocas horas después de que el grupo de los 7, los países más poderosos del planeta, decidiera imponer un tope máximo al precio del petróleo ruso y prohibir a su suministro marítimo si no se paga por ese crudo un precio limitado. O sea, de alguna manera Europa intenta marcar terreno y decir, oye, nosotros vamos a poner un tope al gas y tú nos van dando gas a Rusia, aunque sigamos con el conflicto, ¿no? La intención del G7, de los países más poderosos, es torcer el brazo a la maquinaria de guerra rusa y reducir su financiación con los miles de millones de euros mensuales que Europa paga, seguimos pagando, paga al gas y al petróleo ruso. A la vez que reducir el impacto que está teniendo el conflicto en las subidas de precios de los combustibles, la electricidad y en todo el planeta, porque esto ya hablaremos más adelante que esto está afectando a nivel mundial. La reducción que Rusia venía aplicando al suministro de gas hacia Europa desde que comenzó la guerra hace poco, ya medio año, ya llevamos medio año, ha disparado los precios de ese combustible en más de un 400%, imagínate. Por eso pagamos los recibos como los pagamos, entre otras cosas, ¿no? Respecto al año pasado, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la gasolina casi se paga el doble, ¿no? Lo que ha repercutido también en unos elevadísimos costes de la electricidad en este continente. El precio inasumible de la guerra de Ucrania es igual para las economías europeas. El G7, el grupo de los 7, que está integrado, lo recuerdo, por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Todos estos países han condenado la invasión rusa de Ucrania y secundan las sanciones impuestas contra Moscú como castigo por su ataque. Ojo que Moscú está siendo castigada también. Claro, pero golpe por golpe la guerra en los hogares europeos ya está llegando a las casas de los ciudadanos. Entonces, Europa parece olvidar su implicación directa en la guerra de Ucrania. Queramos o no, estamos implicados en esta guerra, aunque nos pilla a miles de kilómetros, aún sin poner tropas sobre el terreno, con el suministro de armas al ejército ucraniano. La asistencia con inteligencia militar al gobierno de Vladimir Zelensky. Lo que pide Zelensky es armas e inteligencia, sobre todo, ¿no? Y sobre un oscuro ostracismo internacional a los ciudadanos rusos. No es fácil, pues, comprender que un paso como el del G7, con 4 países europeos en sus filas, conlleve una respuesta inmediata de Moscú con el cierre de las pilas, digamos, del gas de la Nord Stream 1, que es la que lleva el conducto general que lleva el gas hacia Europa. Y claro, lo que tú has dicho, eso lo considera un chantaje económico por parte de Rusia. Pero los analistas dicen que es más que eso, a un acto de guerra económica. O sea, cortar el gas a estas alturas ya de la guerra, que llevamos ya más de 6 meses, acercándonos al otoño y al invierno sobre todo, es más que un chantaje, es un acto de guerra económica. Moscú ha respondido con otro acto de guerra económica. O sea, en Europa se ha tratado de limitar las acciones rusas al campo de batalla, como todos sabemos, digamos, tristemente en televisión o por los medios, ¿no? Donde quienes ponen la sangre son los ucranianos perpetrados por el dinero occidental. Pero la guerra ya está en los hogares europeos, como digo, en las industrias europeas y dentro de poco podría estar en las calles europeas. Y eso le interesa mucho a Putin, me explico. Si esa carencia en marcha respondida con movilizaciones sociales, como ya ocurre en Reino Unido, que ha pasado, donde ese verano pasado se han multiplicado las protestas contra las escalada de precios, en buena parte debido a la crisis energética derivada de la guerra. Esto es, que Vladimir Putin lo que busca con esta guerra, que ya se está haciendo bastante larga, por lo que es en este siglo XXI y a las alturas que estamos, a la Federación Rusa, a Vladimir Putin, le interesa mucho que los países europeos, la gente salga a la calle con movilizaciones para presionar sus gobiernos, etcétera, etcétera, para que desista de ayudar a Ucrania. Sí.
Es un plan a medio largo plazo, esperemos que más a medio que a largo, que tiene Vladimir Putin. Sí, 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 sí. Vamos, que vamos a tener un verano, bueno, un finalizar del año bastante movidito con No lo todo esto. sabemos todavía. Yo espero y tengo, no sé, la ilusión o la esperanza, mejor dicho, de que lleguen a un acuerdo de una vez, porque claro, todo eso, si no dan el gas desde cuando dure el Nord Stream quiere decir, Europa lo puede pasar muy mal, sobre todo los países del norte. España no dependería tanto, porque como sabemos, nuestro gas entra por Argelia, pero claro, el precio de las cosas sí que iría subiendo. Y como he dicho en esta introducción, pues lo que no nos daremos en balas, pues nos daremos en los productos de primera necesidad, en la cesta de la compra, en cuando vayamos a poner gasolina, combustible y sobre todo en las industrias. Sí, 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 sí. Busca una solución diplomática. Sí, sí. Sergio, entiendo que si Rusia corta el gas a Europa, la verdad que se avecina algo bastante duro. Pues sí, tú lo has dicho, bastante duro, porque incluso nosotros no podemos, como echamos el OTAN, no deberíamos entrar en este conflicto bélico, sino solucionar a través de la diplomacia, pero claro, si Vladimir Putin sigue apretando, como se ve, que no se rinde, si vamos viendo, ¿no? Podemos decir muchas cosas de Putin, pero él no se rinde, ¿no? Se lo juega todo a una carta, como aquel que dice ya, y puede plantear, pues claro, nosotros tenemos reservas, todos los países están en reservas más o menos del 85%, que lo haremos ahora, pero son reservas para 3 meses. O sea que en noviembre esas reservas se puede acabar si no dan el gas ruso. Claramente en 3 meses pueden pasar muchas cosas, ¿no? Esperemos pues que haya una negociación, si llega algún género de acuerdo, porque si no, ese invierno puede ser, yo no lo sé, puede ser duro en Europa, sí, sí, sí. Bueno, pues Sergio, también viendo un poco la lista del programa de hoy, lo que vamos a abordar también, la Sí, Unión Europea hacia una economía de guerra, ¿no? El chantaje del sí, gas, el arma de sí, sí, sí. destrucción masiva de Moscú en Europa. Sí, eso es lo han calificado casi todos los economistas y analistas, pues lo han considerado, ¿no? Como he dicho antes, el gas es como una especie de arma de guerra, ¿no? Entonces, el presidente Zelensky lo ha señalado muy abiertamente. Rusia lleva a cabo una ofensiva energética y utiliza el suministro de gas como un arma de guerra, ¿no? Zelensky también advierte además de que Moscú prepara un golpe decisivo, no sé a qué se refiere con esto, contra Europa en ese ámbito, para dejarla inerte en los meses próximos, lo que hemos estado hablando, ¿no? Claro, a Zelensky también va al panorama más duro porque también le puede interesar a él, ¿no? Pero sí que es verdad que si nos dan el gas en la realidad de 3 meses nos podemos quedar hasta así las reservas que tenemos, ¿no? Sin embargo, Washington y Berlín, Estados Unidos y Alemania son más optimistas. En Estados Unidos, el principal soporte de Ucrania en su resistencia a Rusia, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha sido también tajante, pero optimista a la vez. Dice, todo establecido por el G7 al precio del petróleo ruso ayudará a afrontar la inflación y asesará un golpe a la capacidad de Moscú para financiar su invasión. Pero cuidado, aunque esta observación de esa mujer de Yellen parece bastante ingenua por algunos analistas, las restricciones anunciadas por el G7 se refieren a los precios del petróleo, pero las principales compras europeas de hidrocarburos son de gas, cuya energía permite hacer funcionar las fábricas de un país como Alemania, que depende mucho, como decimos, del gas ruso. Entonces se vaticina una inminente recesión de efectos negativos incalculables sobre toda la economía continental. Hemos de recordar que Alemania es un poco, siempre se ha dicho, la locomotora de Europa, y si Alemania entra en una recesión muy profunda, nos puede afectar a nosotros, a los dos países, sobre todo el sur, Portugal, España, Italia y Grecia, nos puede afectar bastante, ¿no? El canciller alemán, Olaf Scholz, ha querido también rebajar la preocupación, los políticos intentan rebajar esa preocupación, ¿no? Y ha declarado que su país pasará ese invierno pese al coste del gas ruso. La coalición tripartita que integra el gobierno alemán ha anunciado además de un nuevo paquete de ayudas por 64 millones de euros para aliviar la presión de la inflación y la subida de los precios energéticos sobre las empresas y las ciudadanas. De momento, los gobiernos lo que pueden hacer pues es eso, dar ayudas a los ciudadanos, sobre todo económicas, para salir de este paso, ¿no? Sin embargo, los empresarios alemanes son más pesimistas, como siempre, una cosa es la visión política y otra cosa es la visión industrial, ¿no? Ese optimismo de Scholz fue puesto en duda hace unos días por el presidente del regulador de la red de energía alemana, Klaus Miller, ¿no? Quien ya advirtió de que
incluso aunque las reservas de gas estuvieran 100% en su país, la total suspensión por Rusia del flujo de ese combustible vaciaría los tanques de nuevo en menos de 2 meses y medio. O sea, yo he dicho 3, y ese hombre dice 2 meses y medio, entenderá más que yo, ¿no? Es decir, antes incluso de que llegue el invierno, o sea, en octubre Alemania se puede quedar sin gas, ¿no? Por eso los empresarios alemanes no lo ven tan sencillo como su canciller, y su perspectivas apuntan que a la economía alemana sufrirá contracciones durante 3 meses consecutivos, a partir ya de este septiembre, o sea, de este mes que estamos. El anuncio de Gazprom, como decimos, la compañía esta general, gigante, inmensa, que suministra el gas a toda Europa, puede haber sido la gota que come el vaso hacia el desastre económico alemán, a pesar de que Schulz, el canciller, insista en que haya copio de gas suficiente. También hay un temor en el Báltico, cuidado, las subidas del precio de los combustibles e inflación derivada, casi un 1% de media en agosto la eurozona, han expuesto los flancos más débiles de la Unión Europea y de la propia OTAN, implicada de lleno, como sabemos, con sus armas y las aportaciones económicas de sus miembros de la guerra de Ucrania. O sea, la OTAN sabemos que no puede entrar en esta guerra, pero puede ayudar en este caso a Ucrania, pues con armamento y con inteligencia, ¿no? Es muy preocupante la situación entre los países bálticos, los demás al norte de Europa. Así, Estonia, por ejemplo, está sufriendo una inflación superior al 25%. Eso es muy alto para un país que lleva bastante bien, que es una ex república socialista, ¿no? Estonia, según los datos en agosto, mientras Lituania y Letonia, que son otras repúblicas socialistas y son países, no le van a la zaga, ¿no? Duplicando la media de la eurozona. En esos países fronterizos con Rusia, con importantes minorías rusófonas. Cuidado, que dentro de esos países que ya son repúblicas socialistas, son países propios, también tienen movimientos de gente que se siente prorrusa, ¿no? La recesión se da por segura antes del fin de año, con un crecimiento de demora que venga acompañada de protestas sociales. Y eso es lo que quiere Putin, o sea, que la gente del resto de países de Europa salgan a la calle y hagan protestas sociales presionando a sus gobiernos. Sí, sí, sí. Madre mía, pues Sí. tenemos aquí tema para Claro. hablar. Hoy lo Sí, estamos sí. tocando aquí, en serio, nos adelantas en el programa Cyber Day, pero que esto antes de finalizar el año, vamos, tendremos que estar hablando de esto seguro, vamos. Sí, no, incluso, como he dicho, de ese propio mes de septiembre. O sea, ya ves que los políticos de alguna manera intentan aliviar un poco más el problema, pero los industriales, las fábricas, incluso los ciudadanos normales y corrientes, claro, ven que están pagando unos recibos, o el pequeño comercio está pagando un recibo de luz increíble, ¿no? Y de gas, y cómo van subiendo los precios, los productos de primera necesidad. Y eso hace que la gente, bueno, vea un panorama, no voy a decir yo negro, pero sí gris. Y entonces, pues claro, pues eso hay que plantear una fórmula para intervenir urgentemente el mercado eléctrico. Esa sería otra, ¿no? Porque la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha mostrado partidaria de establecer un techo al precio del gas ruso para, a su vez, contener los precios de la electricidad. Pero claro, esas son fórmulas políticas que luego se pueden aplicar o no, ¿no? También dice que Rusia, desgastada militarmente, se va de maniobras, ¿se imaginan? Mientras Europa tiembla. O sea, Europa está temblando, ya afronta el cambio de estación, o sea, de verano a octubre, ¿no? Con una incertidumbre desconocida en décadas, o sea, desde los años 70. Bueno, yo era niño en aquel entonces, pero bueno, la historia nos lo dice, ¿no? Que una crisis del petróleo en aquellos tiempos también. Rusia soporta imprevistas los daños a su economía por la guerra, y las sanciones organizan las monumentales y carísimas maniobras navales de una semana en el Océano Pacífico, las organizó junto a China, India y otros aliados. Cuidado, porque a pesar de lo que diga en Bruselas o Washington, Moscú sigue teniendo amigos ahí fuera, como son, por ejemplo, China. Recordemos a China, el papel fundamental de China, India y otros países más aliados, ¿no? O sea que la cosa no está tan bien como nos gustaría que estuviera, y ojalá, pues bueno, en las próximas semanas, bueno, en los próximos meses, llegan a un acuerdo diplomático, ¿no? Sí. Oye, ¿qué pasará con el suministro de gas aquí en España este invierno? Es claro, que nos interesa un poco de primera mano, ¿no? Claro, que en eso crece la preocupación por el suministro de gas en los países europeos, mientras Argelia se convierte en la principal alternativa de gas ruso, sobre todo en España. Las exportaciones de gas ruso a Europa se han reducido en torno a un 75% anual. La preocupación por el suministro de los países europeos crece a medida que nos acercamos al invierno a la misma velocidad que aumenta la tensión del gobierno de Vladimir Putin en medio de la crisis energética. Se ha descubierto que Rusia lleva quemando, fíjate, más de 4 millones de metros cúbicos de gas al día desde el 11 de julio pasado, como mínimo. Fíjese eso, está quemando el gas que no vende a Europa
en la central de gas natural rusa de Porto Vaya, ¿no? Situada en el Golfo de Finlandia, junto a la ciudad rusa de Vigor. ¿Qué quiere decir? Que Rusia prefiere quemar el gas o tirarlo, por decirlo de alguna manera, antes que ceder y venderlo, digamos, a los países europeos, ¿no? Como si el agricultor dice, bueno, pues tiro todo lo que he hecho antes de vendérselo a la grande superficie o a los intermediarios o lo que fuese, ¿no? O sea, y eso está quemando ese gas, ¿no? Con 6 meses de la ofensiva del Kremlin ucraniano ya se habla de desastre ambiental, claro, debido a 9.000 toneladas diarias de dióxido de carbono que se emiten en la atmósfera, ¿no? Tanto que estamos luchando los últimos años pues en contra del cambio climático, ahora lo que está haciendo Putin con quemar esas 9.000 toneladas diarias de dióxido de carbono que están produciendo, todo ese gas que está quemando, que lo están tirando, ¿no? Evidentemente lo están tirando. Rusia no ha negado ni ha admitido los hechos, tan solo argumenta que si parara su producción y la arrancara después, sería muy costoso en tiempo y dinero. La necesidad de buscar la alternativa para afrontar el invierno está generando movimientos políticos históricos, incluso entre los propios socios europeos, lo que hemos dicho. A ver, Vladimir Putin, o el gobierno de Vladimir Putin ya pone alguna excusa, pues yo qué sé, pues ha caído un poco, como se pudo ver en televisión, un poco de aceite en una aparatología de la central de Stream 1, que es la que lleva el gas a Europa, y bueno, con esa especie de paradas técnicas, lo que hacen es la parada real, ¿no? Para no decir que lo hacen real, pues se ha estropeado, ¿no? Pero, como dicen los expertos, no es una avería para parar todo el proceso, ¿no? Claro, entonces Argelia se convierte en la principal alternativa del gas ruso. La principal alternativa al gas ruso es Argelia, como decimos. Sus clientes tradicionales siempre han sido España e Italia, por su proximidad, obviamente, ¿no? Pero se ha unido un potencial cliente, Francia, imagínate, Francia que tiene 49 centrales nucleares, ¿no? Ese último ha vetado, como sabéis, el MICAT, que es el gasoducto que uniría el país con Cataluña, ¿no? O sea, ese gasoducto que empalmaría pues la zona norte de España, por su parte ese, que es Cataluña, pasando por Francia para entrar en Alemania. Y Francia, por tanto, la alternativa sería la creación de un submarino por Italia, dando lugar a una alianza hispano-italiana. Lo que pasa es que eso vale mucho dinero y es muy largo en el tiempo. Por ejemplo, ese túnel costaría muchísimo dinero, que el presidente Macron, en unas declaraciones, me parece que fueron la semana pasada, dijo que no está dispuesta a sufragar, ¿no? Eso, si hiciera eso, que él no quiere que se haga, lo pagaría entre todos los países europeos. Además, que como digo, ¿no? Francia pues ya tiene 49 centrales nucleares, mientras en España hay 5 operativas, ¿no? Por lo tanto, Francia se ha convertido en el principal obstáculo para el plan energético de nuestro país. Su presidente, como digo, Manuel Macron, visitó Marruecos y Argelia en busca de gas, aprovechando la crisis diplomática del gobierno español con el argelino. O sea, todos, como vemos, es un conflicto un poco geopolítico, ¿no? Pero como decimos, todos somos Unión Europea, sí, somos la Unión Europea, pero después cada país va a lo suyo, como hemos dicho siempre, ¿no? La idiosincrasia de cada país. Somos una Unión Europea a nivel pues, de hacer negocios, como se creó la Unión Europea, pero claro, al final, cuando las cosas se ponen tan feas como están ahora, pues cada país defiende lo suyo, ¿no? Y Francia está defendiendo lo suyo, ¿no? Mientras la Comisión Europea trabaja e intenta cerrar acuerdos con proveedores alternativos a Rusia y garantizar el suministro de gas al próximo invierno. Por ejemplo, el gobierno europeo explora la posibilidad de establecer límites al precio del gas, como he dicho antes, una medida que por ahora solo se aplica en España y Portugal. Aunque Bruselas ha alertado desde el principio de los riesgos de corte de suministro y de apagones, ahora se habla a explorar esta posibilidad. Y claro, ¿cómo se prepara Europa para evitar el racionamiento energético en invierno? Ya están hablando de racionamiento. Los países europeos adoptan medidas para hacer frente a la crisis energética en medio de las prestaciones que tienen sobre el suministro de gas ruso. Pero la reducción de la temperatura de la calefacción en Italia, el intercambio de gas por electricidad entre Francia y Alemania y un nuevo paquete de ayudas en Portugal son algunas de ellas. El presidente del gobierno español, nuestro país, Pedro Sánchez, reiteró una advertencia que ya se viene haciendo meses atrás. Europa tiene que prepararse para el peor de los casos. Tiene que prepararse para el peor de los casos. Un corte total suministro de gas ruso este invierno. Bueno, esto es premonitorio, ¿tiene información sobre ello? Pues no lo sé. De hecho, al final, nuestro presidente del gobierno dice que no sabemos, y la mayoría de analistas está de acuerdo con ello, no sabemos qué va a pasar, o sea, nadie sabe cómo va a reaccionar el presidente ruso, Vladimir Putin, ¿no? Putin probablemente ni siquiera sabe qué pasos va a tomar, ni él mismo lo sabe, pero lo más probable es un corte total de gas ruso a Europa, y eso lo dijo el español durante un discurso ante la Cámara Alta del Parlamento, cosa que se puede ver en puertas abiertas, ¿no?
Claro, con todas estas alarmas entendidas, estas son algunas de las políticas que han anunciado para ayudar a proteger a los consumidores de la posibilidad de que no se interrumpa por completo, los suministros de gas respuesta a las sanciones impuestas por la guerra de Ucrania, y cada uno tiene la suya. Por ejemplo, la Comisión Europea pidió ese pasado julio que los 27 Estados miembros reduzcan la demanda de gas voluntariamente en un 15% este invierno, con posibles cortes obligatorios, ¿no? Ahora que hacen, por ejemplo, ya estamos con el tema de los escaparates y el aire acondicionado en los sitios públicos, pues igual se hacen con la calefacción en verano, ¿no? El bloque también tiene como objetivo recargar las instalaciones de almacenamiento de gas al 80% de su capacidad para el 1 de noviembre. Claro, y a cada país pues lo suyo, ¿no? Italia, por ejemplo, el gobierno aprobó, el gobierno italiano, rebajar en 1 grado la calefacción en invierno en los edificios, desde los 17 grados con más o menos 2 grados de tolerancia para las edificaciones destinadas a actividades industriales, artesanales y similares, y desde los 19 grados para todos los demás edificios. Francia, el país galo y vecino nuestro, se comprometió a limitar el aumento de los costos de la electricidad regulado al 4%. Además, aumentará sus intercambios de gas y electricidad con España y Alemania. El gobierno de Emmanuel Macron cree que el ahorro de % de la energía evitaría racionamientos. Como vemos, cada país, como la Unión Europea, pero tiene unas medidas alternativas diferentes. Alemania, que es un país que interesa mucho a los trabajadores, por mar recibirán una bonificación única para consumo energético de 300 euros, y las familias tendrán un bono único de 100 euros por niño, que se duplica para los de más bajos ingresos, ¿no? Sin embargo, los hogares alemanes tendrán que pagar casi 500 euros más al año en su factura desde el próximo 1 de octubre, después de que se estableció un impuesto para ayudar a las empresas de servicios públicos a cubrir el costo de reemplazar a los suministros rusos. Y después tenemos que España, por ejemplo, comenzó a subsidiar temporalmente los costos de energía de las plantas de combustibles fósiles en un intento para reducir los altos precios a corto plazo. También recortó los impuestos para reducir las facturas de los consumidores, que es lo que estamos viendo, y anunció 16.000 millones de euros en ayuda directa y préstamos blandos, por decirlo de alguna manera, para ayudar a las empresas y a los hogares a capear los precios de la energía. Pero claro, todo eso es ir capeando el problema, ¿no? Entonces, pues bueno, es muy a corto o medio plazo. Lo malo es que si no llegan a un acuerdo, pues eso puede ir a peor, ¿no? Aquí en Reino Unido, por ejemplo, la recién posesionada primera ministra, Liz Truss, planea congelar las facturas de energía de los hogares para ese invierno, y el próximo, de acuerdo con la BBC de Londres, un plan que podría costar hasta 150.000 millones de dólares. Esto está costando mucho dinero, estas ayudas, están costando mucho dinero a los países europeos, aparte con el peligro inminente de que podemos quedarnos sin gas, sin energía, etcétera, etcétera. Sí. Sergio, nos estás relatando hoy un Cyber Sí, el Day. panorama yo entiendo que es un poco negro, ¿no? Pero hemos de ser, yo que sé, optimistas y decir, pues bueno, pues a ver si llegan a un acuerdo o Vladimir Putin dice de alguna manera. Veremos a ver, porque ya decimos, en esto de pasar un invierno durísimo, ni el mismísimo Vladimir Putin tiene claro lo que va a hacer, porque lo va haciendo también día a día, ¿no? Ahora vemos que por las posiciones, Ucrania está recuperando posiciones donde estaban los rusos, etcétera, etcétera. Entonces, según cómo vaya la cosa, claro, sí. La verdad que sí, pero sí, no, que te iba a preguntar, pero termina, Sergio. Coméntanos lo que nos ibas a decir. No, que también, a ver, Rusia también lo está pasando mal porque, claro, no tiene ingresos. Entonces, claro, pues también interesaría llegar a un acuerdo, pero como sabemos, hicimos ya un programa sobre la personalidad de Vladimir Putin. Es un hombre que está acostumbrado a ganar y que, como buen exagente de inteligencia y como buen jefe que fue del KGB, que llegó a dirigir el KGB, pues es una mente que actúa pues de una manera dura, fría y muy calculadora, sí. Nada empático. Dentro de la geopolítica de los recursos naturales de Rusia, Sergio, ¿tú crees que Rusia cambiará el mapa geopolítico a nivel global? Yo creo que ya lo está cambiando, ¿no? O sea, la guerra en Ucrania ya ha cambiado la regla del juego en el tablero geopolítico mundial, ¿no? La Unión Europea ha respondido con unidad y países obviamente neutrales como Finlandia o Suecia, o sea, países, Finlandia o Suecia eran países muy neutrales que no se metían en casi ningún problema, por decir de una manera popular, ¿no? Han solicitado unirse a la OTAN, como sabemos, y han entrado, ¿no? Y lo han hecho, para hacer frente a una posible escalada militar por parte de Moscú. O sea, países como Finlandia o Suecia, que eran países muy tranquilos, muy neutrales y que no querían comprometerse ni enemistarse con nadie, pues han pedido unirse a la OTAN, ¿no? Para hacer frente a una posible escalada militar por parte de Moscú. Ellos tienen miedo de que Moscú les invada.
China, tradicional aliada de Putin, intenta mantenerse al margen, como lo vemos, lo estamos viendo, mientras lucha por mantener su economía a flote tras los últimos rebrotes del COVID-19 que está teniendo China. Como hemos dicho en este programa, China, lo que le interesa es no perder su control de la economía mundial, que parecía que estaba ganando la guerra comercial a Estados Unidos. Entonces China sí que está al lado de Putin, pero no se posiciona a favor. Es como diciendo, mira, si esto no hubiera pasado mejor, porque China lo que le interesa es hacer mucho dinero, ¿no? También hemos visto por las noticias como muchas fábricas de automóviles pues no les llegan chips o no les llegan productos que vienen de China por la sencilla razón de que son mucho más baratos, ya tienen contratos firmados y esos productos no están llegando y se pueden parar las cadenas de montaje, ¿no? O sea que a China este conflicto no le interesa, pero bueno, al ser un país técnicamente comunista, aunque actúe como un país supercapitalista, no, eso a China no le interesa. Cuando comenzó esto en 2022, los principales países del mundo contaban con que este sería el año en que quedaría definitivamente atrás la pandemia y la crisis económica, claro. Por recordarlo, provocada por las restricciones. Sin embargo, la invasión de Rusia de Ucrania, pasado el 24 de febrero, ha cambiado por completo la agenda geopolítica, lo que está haciendo, no solo en Europa, sino en todo el mundo. O sea, ha sido a medida de conjugarlo en todo el mundo, ¿no? Los países de la Unión Europea se han unido frente a Rusia y han aprobado 6 paquetes de sanciones contra Moscú en tiempo récord. Eso es verdad. El bloque se encuentra unido frente al enemigo político común en el que se ha convertido el presidente ruso Vladimir Putin. Sí, cuando se habla de esta guerra, vemos que se habla de Vladimir Putin, porque como hemos dicho alguna vez, muchos le llaman la guerra de Putin, ¿no? Ya se le ha dado la búsqueda de alternativas para el fin a la dependencia del petróleo y sobre todo del gas ruso. Tras la crisis de la pandemia, porque hemos de recordar que el señor Vladimir Putin prometía que no iba a hacer ninguna actuación en la zona del Donbass, etcétera, que eso ya viene en 2014, eso es que está pasando en Ucrania, no viene de ahora, pero que no iba a hacer ninguna maniobra, pero mintió y aprovechó que se acabó la pandemia para hacer su operación militar o guerra, como se le quiera llamar, ¿no? Tras la crisis de la pandemia, Bruselas debe afrontar ahora el desafío de aliviar las consecuencias políticas, económicas y sociales de una guerra que se está llevando a cabo en su frontera del este. En el ámbito político, a pesar de las resistencias de Hungría a vetar al petróleo ruso, los 27 se han mostrado de acuerdo en lo esencial. Hay que penalizar a Moscú por la invasión, aunque ello suponga un elevado coste para Europa. O sea, nos están diciendo que vamos a tener que pagar un sacrificio. Hemos de penalizar a Moscú económicamente, obviamente, pero eso Europa lo puede pagar un poco caro, ¿no? De hecho, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayó la unidad que ha mostrado el bloque en la lucha contra el COVID-19 por los fondos de nueva generación y en la reacción contra la agresión rusa. La guerra también ha cambiado las reglas para la OTAN. O sea, la OTAN, la Alianza de Defensa Transatlántica, el presidente francés, el mismo presidente francés, Emmanuel Macron, había dado por muertas, si nos recordamos, en noviembre de 2019, como consecuencia de la falta de interés mostrada por el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Recordemos que Donald Trump parecía, yo no lo sé, pero aparentemente parecía muy amigo de Vladimir Putin, ¿no? La OTAN, dijo el presidente Macron, el presidente francés, está en muerte cerebral. Eso lo aseguró en una entrevista de prestigioso periódico The Economist, ¿no? Claro, el cambio de gobierno de Washington, o sea, de Donald Trump a John Biden, ha sido crucial para reactivar el organismo. El ejecutivo del demócrata Joe Biden ha subido la necesidad de que los Estados Unidos vuelva a ocupar una posible estrategia en el liderazgo del mundo. Uno de ellos es su compromiso de responder por la vía militar a cualquier incursión de China en Taiwán. Cuidado, que también tenemos esa parte de Taiwán que China reclama siempre y que Estados Unidos no quiere ser. En el último foro de Davos, Gregory Beck, que es un congresista estadounidense y presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, resumió así la postura de Estados Unidos. La Cámara de la Historia está rodando sobre todos nosotros ahora. En nuestro mundo interdependiente, ninguno de nosotros está a salvo hasta que todos lo estemos. Claro, esto queda muy liviano, ¿no? Muy en el aire, diciendo que todos somos responsables de cómo era el mundo, pero para que veamos que la geopolítica mundial está cambiando. Y sobre todo está cambiando el fin de la neutralidad. Países que antes eran neutrales ya no lo son, como hemos dicho, Estonia, Letonia, Finlandia, etcétera. Pero lo que realmente ha sacado a la OTAN de su lento declive ha sido la invasión rusa de Ucrania. Como se dice, Suecia y Finlandia, dos países históricamente neutrales, sobre todo Finlandia, un país
que no quería problemas con nadie, que comparten miles de kilómetros de frontera con Rusia, claro, y que hacen frontera con Rusia. Y ha vivido siempre bajo su amenaza, han solicitado unirse a la alianza, mientras tanto Alemania, que ya socia del nazismo, ha decidido redoblar la inversión en la defensa de su país y ha creado un fondo de 100.000 millones de euros para ello. O sea, no solo Alemania se está gastando muchísimos millones de euros, porque no solamente en ayudar a su población, por eso, por las restricciones del gas y del gas ruso, sino también por reforzar su ejército, porque no sea que a Vladimir Putin se le ocurre invadir algo más que Ucrania, ¿no? Europa ha sido consistente de que su fragilidad militar se podría convertir en una invitación para que Putin, como decimos, extendiese una ambición expansionista a los países exsoviéticos como Hungría o Moldavia, que son países del este, ¿no? Todos recordamos el bloque de los países del este. Entonces, es un miedo que hago, aunque no está verificado que se vaya a hacer, bueno, como digo, Putin no sabe lo que va a hacer, pero bueno, pues están en sus planes de inteligencia, en sus servicios de inteligencia, el FBS y los peligrosos GRU, que también es la inteligencia militar, que bueno, que puedan tener en mente poder invadir hipotéticamente otros países de Europa, ¿no? La guerra de Ucrania está teniendo ya, además, otras consecuencias más tangibles para los ciudadanos. En el terreno económico, como decimos, la recuperación se ha frenado, o sea, Europa se iba recuperando económicamente, y las expectativas de crecimiento para este año han sufrido un severo recorte, como verán los días, ¿no? Como sube lo del IPC, ¿no? Ahí se suma la inflación, que se mantiene disparada en la mayoría de los países europeos. Ya antes del conflicto, los precios estaban mostrando una tendencia al alza como consecuencia de los desequilibrios provocados por la pandemia, como dijimos en su momento aquí, ¿no? Pero en los 2 últimos meses la tasa de inflación ha escalado hasta máximos que no se veían desde hace décadas. O sea, todo lo que hemos sufrido en esta pandemia y decimos íbamos a ir remontando, pues al haber esta guerra en Ucrania o conflicto armado, pues todo eso se ha ido al traste y ahora hemos de empezar de cero o de menos cero, ¿no? La crisis energética es la causa principal, pero no la única. Ucrania, calificada como el granero del mundo, y que eso mucha gente no sabía, pero es decir, la mayoría del grano que se importa al mundo viene de Ucrania. Ha paralizado la producción agrícola y toneladas de grano y cereal se mantienen embarcadas en los puertos del Mar Negro, bloqueadas por el ejército ruso sin poder llegar a su destino. De ahí la gran necesidad de tomar la zona esa del Donbass, que como podemos ver en todos los telediarios, porque la zona de Donbass es una zona que da al Mar Negro y del Mar Negro pues da al luxoso mar Mediterráneo, por ahí el estrecho de Gibraltar, por exportar a cualquier país del mundo, ¿no? O sea, vemos que es una cosa muy geopolítica, ¿no? Y claro, esta situación amenaza con provocar una crisis alimentaria a nivel global, o sea, a nivel global, que sufrirá muy especialmente de los países con menores ingresos y los que se encuentren en vías de desarrollo. Los expertos temen que también que la escasez de alimentos puede derivar en conflictos y tensiones en muchos otros países, enfrentamientos que a Putin le irían muy bien, o sea, imagínate de otros países, pues no sé, pues países de África, que ya les llega poco, pues les llegaría ya mucho menos o nada. Y estos enfrentamientos interesan a Vladimir Putin porque de alguna manera está desorganizando toda la geopolítica mundial, ¿no? Y después está, por último, el tema de refugiados. Cuidado. Otra consecuencia social y económica de la guerra ha sido una crisis de refugiados que hace ya semanas que supera la provocada por la guerra de Siria. O sea, los refugiados de Ucrania ya han superado a todos lo que se hubieron en la guerra de Siria, ¿no? Se calcula que 10 millones de ucranianos han abandonado su país. De ellos 7,5 millones son niños. Muchos han sido acogidos en los países limítrofes, como Hungría, Polonia o Moldavia, ¿no? La Unión Europea ayuda a financiar su alojamiento y manutención con más de 17.000 millones de euros hasta la fecha. Algunas de las familias desplazadas están volviendo a su país, pero incluso si la guerra termina mañana, Ucrania tardará años en volver a ser como era antes de la invasión, sin duda, porque tú ves las imágenes, lo podemos ver por televisión o por los medios que fuese, pues que Ucrania, pues, a ver, hay edificios destrozados, infraestructuras, centrales nucleares en peligro, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, cuando estalló la guerra, muchos miraron hacia China, como digo, con la esperanza de que el presidente chino hiciera valer su influencia en Moscú para convencer a Vladimir Putin, su aliado y su amigo, para frenar la guerra. Sin embargo, China se mantenía tibia en relación al conflicto, como digo, se ha mantenido muy neutral, lo que ha demostrado el pragmatismo del gigante asiático a la hora de actuar en el ámbito geopolítico global. Y eso es resolución, es decir, que sí, que el mundo puede ser muy bonito, pero que al final, cuando se generan problemas de este calibre, cada cual
va a lo suyo, y China va a la suya, y Vladimir Putin va a la suya, y Europa, pues en este caso, quiere sobrevivir, ¿no? Sí, sí, sí. Y en ese escenario, ya para terminar ese bloque, en China todavía están haciendo números de la COVID, por ejemplo. O sea, China aunque va generando mucho dinero, también tiene una población, como todos sabemos, muy amplia y, bueno, todavía están haciendo números. En ese escenario de incertidumbre, América Latina, cuidado, no vamos a hablar de América Latina, buscan la manera de sacar provecho a su riqueza en alimentos, petróleo, gas y otros recursos naturales, como Venezuela, por ejemplo, ¿no? Y también materiales importantes como el cobre y el litio, ¿no? Tan necesarios para la transición energética y los móviles y de todo esto, y aparatos electrónicos. Sin embargo, los principales países de la región, como Brasil y Argentina, dos de los mayores productores de granos, cereal y ganadería del mundo, luchan contra sus propios fantasmas. La inflación también está provocando tensiones en ambos países, algo que preocupa sobre todo en Brasil, que en octubre elegirá a su nuevo presidente. O sea, como vemos, todo es un problema ya no solo entre Rusia y Ucrania, sino obviamente europeo y obviamente pues mundial, ¿no? Que incluso en países latinoamericanos pues ya está esto pues haciendo unos cambios ya en la política y en la geopolítica y en la geoeconomía, por supuesto, sí, sí. Sergio, pasamos de cambio de bloque porque hay otra de las cuestiones. Los espías rusos, una herencia de esta guerra también. Claro, claro, es lo que decimos. O sea, el espionaje, por ejemplo, no para nunca, ¿no? Le hemos dedicado muchos programas a todo tipo de tácticas, técnicas y países, que todos los países tienen sus servicios de inteligencia, y los servicios de inteligencia nunca paran, ¿no? Y los espías rusos actuales, los analistas y especialistas, los ven como la herencia de la Guerra Fría, ¿no? Como ex espías tipo Vladimir Putin, ¿no? El intento de un espía ruso, pues con su caso real, que se hizo pasar por brasileño para infiltrarse en la Corte Penal Internacional, que investiga los crímenes de guerra rusos, ha llamado la atención sobre una trama que se remonta a la época de la Guerra Fría y el uso de espías del Kremlin en diversas regiones del mundo. O sea, el espionaje no para, aunque estemos en guerra, los espías rusos no paran, ¿no? El servicio de inteligencia holandés acusó a ese hombre de intentar realizar prácticas profesionales utilizando una historia falsa que ocultaba sus vínculos con el Servicio de Inteligencia Militar del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, más conocido como GRU, ese grupo, digamos, el grupo GRU, que es un servicio de inteligencia militar y muy peligroso, digamos, para el resto de personas que no son rusas, ¿no? Según la información difundida por el Servicio General de Inteligencia de los Países Bajos, la antigua Holanda, a mediados de junio, Sergei Vladimirovich, desde 16 años, fue detenido cuando aterrizó en el país en abril para ocupar una vacante. El hombre había desarrollado una labor de identidad falsa durante 12 años. Imagínate tú, si esos agentes de inteligencia o espías que tiene Rusia se lo preparan a la antigua. O sea, había estado 12 años preparándose una identidad para ese año, como el nombre brasileño Víctor Miller Ferreira, dijo la agencia de espionaje holandesa, bueno, de los Países Bajos, ¿no? Y esas imágenes están investigando posibles crímenes de guerra de Rusia en su invasión a Ucrania, así como en la guerra ruso-georgiana de 2008. Es que, claro, todos nos fijamos en ese 2022, la guerra ruso o conflicto ruso-ucraniano, pero es que Rusia lleva ya desde el año de 2008, por ejemplo, en Georgia y la zona del Donbass, pues también desde 2014. Y seguimos con este espía, ¿no? Si esa persona hubiera tenido la oportunidad de trabajar realmente en los servicios secretos holandeses, podía haber recogido información, podía haber descubierto fuentes o reclutado y podría haber accedido a los sistemas digitales, ¿no? Eso es lo que dijo los servicios secretos holandeses en un comunicado. El GRU, el peligroso servicio secreto que tiene Vladimir Putin, ha sido acusado de ciberataques en Georgia, Ucrania y los Estados Unidos, entre otros. O sea, se mueven a nivel mundial, como sabemos, en ciberespionaje, ¿no? Los funcionarios holandeses de inmigración detuvieron al ruso cuando aún estaba en el aeropuerto, lo enviaron a Brasil al día siguiente de su captura, donde fue recibido por la Policía Federal brasileña y será procesado por uso de documentos falsos, según la publicación británica BBC. O sea, uso de documentos falsos, pero no dice que será acusado de espionaje, ¿no? Ese currículum del espía ruso, disponible, incluso está disponible en Internet, hoy en día todo está disponible en Internet, bajo su supuesta identidad brasileña, afirma que tiene un máster en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, en Estados Unidos, que es especializado en política exterior estadounidense, y el periódico inglés The Guardian verificó que los registros universitarios muestran que Víctor Miller Ferreira se graduó en Johns Hopkins en 2020. Estamos hablando de una identidad ficticia, o sea, mira hasta dónde pueden llegar los agentes de inteligencia, los espías, que pueden crear un personaje durante 12 años
incluso haciendo un currículum y como si hubiera estudiado en una universidad estadounidense, etcétera, etcétera. O sea, hacer las cosas al dedillo, que se dice, ¿no? Y claro, los espías como este hombre, como Chekarov, que es su verdadero nombre, son conocidos con los rusos como ilegales. Son oficiales de inteligencia que reciben un largo y extenso entrenamiento. O sea, como hemos dicho muchas veces, los cogen de muy jóvenes y bueno, si los han de entrenar durante 12 años por una misión, o 10 o 15, los que fuera, lo hacen. A presentarse como extranjeros, los ilegales, tienen acceso a información que sería inaccesible para un ciudadano ruso. Eso lo dijo el servicio secreto holandés, ¿no? La institución holandesa declaró además que los ilegales, así como se les llama en Rusia, suponen una amenaza extremadamente grave para la seguridad nacional, la seguridad de las naciones aliadas, y en este caso concreto también para la seguridad de la integridad de los Países Bajos. La concienciación sobre este y otros tipos de amenazas de los servicios de inteligencia es de suma importancia, especialmente a la vista de los actuales acontecimientos internacionales. O sea, que aparte de esta guerra tenemos que los espías se siguen moviendo por todo el mundo. Por eso el espionaje en Latinoamérica, que eso es muy importante. El espionaje y la infiltración de rusos también llegan a los países latinoamericanos. Colombia ya expulsa a 3 ciudadanos rusos desde el 2020, o sea, en plena pandemia, ¿no? El caso más reciente ocurrió este año, en marzo de este año, en 2010, cuando el ejército y la Fiscalía colombiana detuvieron a Sergei Bagin, un ruso acusado de reclutar colombianos para infiltrarse en los poderes del país. O sea, vemos que Rusia, aun estando en guerra, no para de moverse por conflictos internacionales. Pero Rusia también tiene espionaje electrónico, que es lo que más se lleva hoy en día en Latinoamérica, con intentos, con bots para influenciar a través de las redes sociales, lo que hablamos la semana pasada, ¿no? La influencia de las redes sociales, la desinformación, las fake news, además de las acciones de desinformación que realizan los medios rusos que operan allí, ¿no? Para los expertos, para finalizar este bloque, estos medios buscan principalmente difundir un sentimiento antiestadounidense entre los latinoamericanos, ¿no? En Latinoamérica, Rusia está tratando de estructurar una red de espionaje que está más relacionada con el conocimiento de actores clave y su influencia para tratar de socavar las acciones y alianzas estratégicas entre los países latinoamericanos y los Estados Unidos. O sea, esta es una herencia del periodo de la Guerra Fría. Como dicen los expertos, ahora con Vladimir Putin se retoman algunos de esos preceptos soviéticos, ¿no? O sea, de esa perestroika que se habló, que tanto se dijo, pues parece que volvemos hacia atrás y volvemos a unos tiempos, como digo siempre yo, más soviéticos que rusos, ¿no? Pero para dejarlo claro, hemos de decir que en plena guerra, que estamos ahora en el 2022 y en ese septiembre de 2022, todavía la Federación Rusa, a través de Vladimir Putin, va espiando por todo el mundo e intentando cambiar geopolíticamente, geoeconómicamente, influyendo incluso en países latinoamericanos. Sí, para que la cosa, la magnitud que tiene todo esto, ¿no? Es curioso. Pues sí, bastante curioso. Sí. Sergio, para finalizar y finalizando el programa, un resumen de hoy, todo lo que nos has comentado, referente pues a ese posible corte de gas, no solo a Europa, sino a nivel mundial, una estrategia rusa que sin duda puede poner en vilo pues a todo el mundo. Claro, es un cambio de geopolítica a nivel mundial, ¿no? Y bueno, y sabe que Vladimir Putin, la Federación Rusa, sabe que tiene la llave de la energía en Europa. Algunos intelectuales, analistas, etcétera, culpan a los gobiernos europeos de no haber previsto todo eso que pudiera pasar, ¿no? Por ejemplo, si hubiéramos tenido ya construido, que está empezado, el conector entre España y Alemania pasando por Francia, esto ya podía haberse terminado, pero claro, ¿quién se imagina que eso no pasaría? O bien por una cuestión económica, porque dice, bueno, como Vladimir Putin nos prometió que no había ninguna guerra, no guerra, sino que no se metería en zonas que no fueran dentro de su país cuando estábamos en COVID, pues de alguna manera, pues bueno, vamos a confiar en él y podemos hablar de la política exterior que sería Rusia. O sea, hemos de hablar que, para hacer un resumen general, Rusia continúa siendo un actor de primer orden en el concierto internacional, cuidado. Habida cuenta de que su pertenencia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. O sea, Rusia sigue perteneciendo a la ONU como miembro permanente con derecho de veto, así como su poder militar, incluyendo su condición de potencia nuclear. No hemos de olvidar también que la Federación Rusia es una potencia nuclear igual que Estados Unidos o China o Corea del Norte, ¿no? En menor medida. Y su potencial económico, basado especialmente en sus
ingentes, dicen, recursos naturales sobre todo. O sea, Rusia ingresa muchísimos millones de dólares, en este caso quieren cobrar en dólares, pues la moneda obviamente que les interesa, sobre todo energéticos y su capital humano, si bien ese está en declive debido al descenso demográfico parecido a lo largo de los últimos años. Pero claro, eso no viene de ahora. O sea, desde los años 90, Rusia y la Unión Europea, desde que se disuelve la URSS, han ido tejiendo un estrecho entramado de relaciones, fundamento el acuerdo para el partenariado y la cooperación de 1994, que entró en vigor en el 1997, que permitió la institucionalización del diálogo entre Rusia y la Unión Europea en distintas esferas. O sea, que la cosa iba bastante, bueno, no sé si decir bien, pero para ambos lados bien. Como respuesta a la anexión ilegal de Crimea, aquí empezaron los problemas, ¿no? Por parte de la Federación de Rusia y a su papel en la crisis de Ucrania. La Unión Europea aprobó y ha venido renovando y aún ampliando una serie de medidas restrictivas hacia Rusia. Y como digo, todo empezó en el 2014 con el tema de Crimea, ¿no? Y la zona de Donbass también, ¿no? Dicho paquete de medidas se concentró en medidas diplomáticas, exclusión de Rusia del G8, porque era si recordarán, el G7 más Rusia, que volvía a ser el G7, suspensión de las negociaciones de esa Rusia, la OCDE y la Organización Internacional de la Energía, congelación de las cumbres bilaterales Unión Europea-Rusia y suspensión del diálogo para la liberación de visados, prohibición de entrada en la Unión Europea, porque incluso se había hablado de que la Federación Rusa podría haber entrado en la Unión Europea, puesto que es un país que es inmenso, pero una gran parte de él, está en territorio europeo, ¿no? Y con la congelación de activos contra un listado de 151 personas, o sea, los conocidos oligarcas, y de 17 entidades responsables de entrar contra la integridad territorial de Ucrania, ¿no? O de beneficiarse ilícitamente de una anexión legal de Crimea y Sebastopol también. Bueno, hay ciudades que son exsoviéticas, digo soviéticas del Sur, que siguen interesando a Rusia, sobre todo a Vladimir Putin, ¿no? Y, bueno, conjunto de medidas derivadas de la política de no reconocimiento de la anexión ilegal de Crimea y Sebastopol, como digo, incluyendo la prohibición de importación de productos de dichos territorios sin certificados ucranianos, la prohibición de inversión en Crimea, así como la financiación de empresas en Crimea, y la provisión de servicios a la misma y la prohibición de servicios turísticos. O sea, el turismo en Rusia, obviamente no hay turismo ahora mismo en Rusia. Entonces, todo eso pues ha detonado en que Vladimir Putin pues haga eso. Él tiene la llave, como se dice, la llave del gas europeo y parece que de momento no quiere aflojar. Eso no quiere decir, y yo soy optimista, y quiero pensar que en un mes o 2 meses pues se pueda llegar a un acuerdo. Ojalá que sí, porque si no vamos a pasar, como hemos dicho, un invierno un poco duro, sí. Bueno, pues Sergio, finalizamos el programa de hoy con la verdad que con un resumen como siempre muy amplio. Sí, y sé que es duro, de alguna manera quiero pedir perdón, pero es que es la verdad, es la realidad. O sea, sabes que aquí no nos inventamos nada, nos informamos, y estamos ahí días y días mirando, y nos gustaría dar otro tipo de noticias, pero que la verdad, actualmente a día de hoy es esta. Que mañana o la semana que viene, o 15 días, hacen otra cumbre, otra reunión, y se ponen de acuerdo, pues ojalá, pero de momento la cosa pinta como pinta, sí. Bueno, pues Sergio, nosotros como siempre agradecidos de que hayas podido compartir con nosotros en el Cyber Day pues tanta información. Próxima semana, adelántanos algo porque te volvemos a traer un tema de los que tanto nos gusta. Pues sí, yo creo que es algo que le gusta mucho a la gente, que le dedicaremos, incluso ya lo hablaremos tú y yo, incluso le podríamos dedicar 2 programas porque hablaremos nada más y nada menos que del Mossad israelita, ¿no? Uno de los mejores y más respetados servicios de inteligencia del mundo, que dice que supera en popularidad de los entendidos en espionaje a la CIA norteamericana, teniendo menos recursos. Y también dedicarle, hablando del Mossad, que son muchas cosas que podemos contar sobre el Mossad israelita, también algunas operaciones, de aquellas que, no que fuesen operaciones encubiertas, pero operaciones que marcaron mucho el transcurso de la historia mundial, como por ejemplo el caso de Adolf Eichmann, que fue desgraciadamente el inventor de la solución final de la exterminación de 6 millones de judíos, y cómo el Mossad israelita coopera para que ese hombre sea juzgado en Israel, ¿no? Esto lo explicaremos. Y también hablaremos un poco, si todo bien, de Múnich 72. Ahí empieza un poco digamos, ya entrar el terrorismo que conocemos hoy, yihadista y de corte, digamos, más musulmán, a partir del año 1972, con la desgracia, que hablaremos de ello, que pasó en las Olimpiadas de Múnich 72, y el grupo terrorista Septiembre Negro, sí.
Pues nada, todo eso y mucho más, como Programas siempre. que serán muy interesantes y muy de espionaje puro, eso Pues sí, seguro, ¿eh? pues sí, saludamos antes de que se vaya nuestro amigo Pablo, Y tanto. que está ya en Rusia, así que no sé si a él creo que el corte de gas no le va a afectar. Creo que no. Creo que no. Es probable que no. Bueno, Sergio, como siempre, gracias por haber estado una semana más con nosotros aquí. Vamos preparando ya el programa de la siguiente semana, Sergio. Y nada, comentarte que estamos trabajando ya en los juegos de Select Game, que van a ser también juegos muy de estos de los que te gusta así, resolver problemas y etcétera en directo. Recuerdo, sí. Vamos a poner algunas cositas nuevas y bueno, muy bien, esperamos muy ya bien. que muy pronto esté todo listo para empezar Claro que sí. esta temporada, pues bueno, como lo hemos hecho hoy con un programa nuevo. Y, Sí. y esta semana vienen más programas nuevos, así que nada, muy pendientes todos. Sí, harán falta programas de relajación, ¿eh? La compañera que ha venido antes, nos hará falta durante unos meses relajarnos un poquito, sí. Exactamente. Que me perdone la ironía, por favor, ¿eh? Pues muy pronto aquí, Sergio, nuevos programas. Bueno, esta semana tendremos varios programas nuevos y nada, y nosotros pues abordaremos el Cyber de la próxima semana con temas también de qué tanto gusta aquí en este espacio. Mozart y Rarita, que es uno de los servicios favoritos de todo el mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Exacto. Y daremos varias opiniones con él y algunos amigos que tengo así conocidos que son judíos, pues a ver si me dan alguna información, si me quieren dar, claro. Perfecto, pues No Sergio. todo se puede dar a veces, pero bueno, lo intentaremos. Venga, Sergio, pues un abrazo, feliz inicio de semana y nos vemos ya dentro de 7 días aquí en Cyber Day, ¿vale? Igualmente, nos vemos con el Mozart y Rarita el lunes que viene. Un fuerte abrazo. Venga, un fuerte abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues como siempre, Sergio Farra que nos trae la actualidad y nos ha traído la geopolítica, los movimientos que está utilizando Rusia o que puede llegar a utilizar Rusia, ya no solo a nivel europeo, sino a nivel mundial para desestabilizar la economía y entre otras cosas. Así que nada, hoy nos ha dado la verdad que muy buena información, esperemos que eso no se cumpla, pero bueno, aquí como siempre analizamos lo que está pasando y lo que podría pasar, ¿no? Así que terminamos, nada, nos vemos ya mañana aquí en Cele Radio TV con más invitados y más programas, como siempre, todos los martes abordamos un montón de programas, así que nada, les esperamos ya hasta mañana, les deseamos muy buenas noches y mañana nos vemos aquí en este medio. Hasta luego. Me he desenchufado. Digamos que soy un hombre nuevo, igual que usted en apariencia. Libre. Felicidades. Gracias. Pero, como usted bien sabe, las apariencias engañan, lo que me lleva a pensar en el motivo por el que estamos aquí. No estamos aquí porque seamos libres. Si estamos aquí es porque no lo somos. No existen motivos para huir ni hay razón para negar el objetivo, porque ambos sabemos que sin un objetivo no existiríamos. Es el objetivo lo que nos ha creado. El objetivo nos vincula. El objetivo nos motiva, nos guía, nos mueve. Es el objetivo lo que nos define. El objetivo nos mantiene unidos.